cachiporro. Yo me volví marihuanero, rockero, para no hacer política nunca en mi vida. Una pomerania. Bienvenidos a Podcactus, un espacio donde hablamos de comunicación política con la gente que sabe comunicación política, y en este espacio de hoy muy contentos de recibir Juan Carlos Lozada, congresista actualmente, estás en la mitad de tu segundo periodo, 45 años, defensor de las libertades. ¿Cómo va esa vaina? Contanos. Bueno, pues muchas gracias aquí por la invitación, Camilo. Un gusto estar en Cali, un gusto poder conversar de política, que los que hacemos política nos gusta hablar de política y nos gusta hablar de cómo se hace la política. Pues yo ya llevo un rato, increíblemente, yo no sé a qué horas pasó, pero pues yo empecé mi primera campaña en el año 2013. O sea que ya llevo 11 años en estas lides, maestro. Pues nada, estoy sí, como dices tú, este es mi segundo periodo oficial, si bien yo tuve un pedacito en la legislatura 2018, antes de que el Consejo de Estado me sacara del Congreso por 19 votos. ¿19? Sí. Cuando yo me elegí por primera vez en el año 2014, yo saqué 17.664 votos, y el día de la elección, en el preconteo, gané por 162 votos. En el reconteo, ¿no? En el escrutinio, gané por 46 votos, y así se declaró mi elección. Por supuesto, el tipo que estaba detrás mío, que en paz descanse, el gran Pipo Villamizar, demandó la nulidad de la elección, y un año y medio después me sacó el Consejo de Estado en un supuesto reconteo que dice que porque yo había perdido por 19 votos. Entonces, esa primera vez que yo entré en política fue tremendamente dura después de la elección, pero me hicieron un favor, y no saben a qué nivel me hicieron un favor. Porque justamente antes, tal vez el mes antes de que el Consejo de Estado me sacara, o la semana antes tal vez, en la encuesta que hacía en aquella época la FM, yo aparecí como el mejor representante a la Cámara, votado por los propios compañeros del Congreso. Dijeron que yo había sido el mejor representante de la Cámara en ese año, mi primer año en el Congreso. Y entonces la gente no entendía cómo el mejor congresista con la imagen que tiene el Congreso, de esa mano de sátrapas vagos que no hacen nada, que no trabajan, no sé qué, y a este weón que es el mejor congresista, ¿cómo lo van a sacar? Y de repente hubo, recuerdo, 1.500.000 tweets con el hashtag Lozada es mi representante, y entonces toda la gente que no me conocía, pues un poco de gente que no me conocía, terminó conociéndome por el hecho de que me hubieran sacado, y que evidentemente se veía que había una injusticia ahí. Y te hicieron la siguiente campaña. Y eso fue justo después de que logré aprobar mi primera ley de la República, y posiblemente una de las más conocidas que he logrado sacar adelante, que era la ley de maltrato animal, la ley 1774. Acabábamos de lograr aprobar la penalización del maltrato animal, pero sobre todo la declaración de que los animales no eran cosas, sino que los animales eran seres sintientes, y un poco de medidas para proteger a los animales. Listo, muy buenos temas. Ya vamos para allá. Entonces, queremos saber un poquito de tus raíces. Estuvimos estudiando, tu papá, tu tía, digamos, hay un origen liberal. Total. ¿Terminás vos liberal, digamos, por esa historia familiar, o por las libertades, o por qué terminás liberal, o digamos esa historia de tu familia, cómo se ha representado en lo que has construido en estos 11 años? Pues yo vengo de una familia que es muy liberal. Todo el mundo es muy liberal, pero los más liberales son los que no han hecho política. Mi mamá es una mujer tremendamente liberal, y mi mamá se dedicó a la diplomacia. Mi mamá es embajadora de carrera diplomática. Ella, desde que se graduó de la Universidad Colegiala del Rosario, duró 40 años en la Cancillería, y mi mamá es una mujer tremendamente liberal, y yo creo que ese es el personaje que más determinó mi propia visión de mundo. Ella y mi abuelo materno, que era uno de esos, como decían antes, cachiporro, ¿no? Un liberal de esos de trapo rojo, de un liberal admirador de Gaitán y de López Michelsen, un tipo que era además un sabio. Mi abuelo tenía 2 carreras, era médico y abogado al tiempo, fue rector de una universidad, un tipo que le encantaba la ciencia, con una biblioteca increíble. Y yo desde muy chiquito hojeaba la biblioteca de mi abuelo y comentaba siempre con él los libros y demás. Yo creo que como ese ambiente ultraliberal de mi familia materna fue tal vez lo que más determinó la cosa. Pero yo tengo una cosa que no tienen el resto de mis familiares, y es que yo soy rebelde.
Y yo creo que uno no puede ser un verdadero liberal sin ser rebelde. Rebeldía, de acuerdo. Entonces yo siempre he tenido eso de tener como una visión muy crítica de todo y de ser rebelde. Y soy rebelde en casi todo en mi vida, no solamente en la política, sino hay algo de rebeldía en todo lo que yo hago. Y a veces me jode, a veces no es chévere, a veces como que bueno, un poquito de conformidad también me vendría bien, pero bueno. Bueno, filósofo, Sí. haces yoga, vegano, digamos una serie de características como difíciles en un político. ¿Cómo terminás en ese mundo tan hostil de la política metido vos? ¿En qué momento? Pues hermano, mira, yo duré muchos años trabajando en la industria de la música y paralelamente a ese trabajo, que era en lo que yo me desenvolvía profesionalmente, me hice profesor de yoga. Pero mi concepción del yoga no es párate así, párate asá, para desestresar gente estrato 6. Esa no es mi concepción del yoga para nada, ni nunca lo vi como un negocio, ni nada que se le parezca. Y entonces yo me metí a enseñar a las cárceles. Me metí a enseñar a Ciudad Bolívar, a la localidad cuarta de San Cristóbal, a enseñar gratis en varias localidades de Bogotá, las más desfavorecidas. Duré haciendo eso 5 años paralelamente a mi vida profesional. Y de repente un día me llamaron de la alcaldía de Bogotá porque yo venía organizando unas meditaciones masivas. Cuando digo masivas, era que la primera meditación fueron 300 personas, al año siguiente, con la ayuda además de los aterciopelados que vinieron a tocar, que son amigos, metimos 1.500 personas para una meditación. Al año siguiente le metimos 3.000. Y entonces, claro, yo todos los años sacaba el permiso en el IDRD y los manes veían que cada vez la meditación todos los años crecía. Y cuando a Gustavo Petro le dio por cerrar la Plaza de Toros, esto era el año 2012 o 2013, no recuerdo, me llaman del IDRD a decirme que por qué no organizaba una meditación en la Plaza de Toros, la Santa María, y me pareció la cosa más divina del mundo. Y entonces me puse durante un mes entero a convocar parche y llegaron 9.000 personas a meditar en la Plaza de Toros. Y allá llegaron 2 concejales de Bogotá. Uno de ellos yo lo conocía porque lo conocí en el festival de teatro. Entonces él me conocía y cuando me vio ahí en la plaza se me acercó y me dijo: oiga, Chino, ¿qué es esta vaina? Está repleto, a la plaza le caben 14.000. Casi Es la decir, llenan. toda la parte enfrente del escenario estaba completamente llena, allá abajo, todo. Entonces me dice: oiga, ¿usted por qué no se lanza de edil de Chapinero? Había más gente ahí de la que hoy saca Venus. Y el güey quería que yo me lanzara de edil. Yo le dije: no, hermano, yo tengo familia política y yo he huido de la política. Yo me volví marihuanero, rockero, de todo, hippie, filósofo, para no hacer política nunca en mi vida. Y ahora soy abstemio, yogi, espiritual, y no tengo ni 5 de ganas de ninguna de esas cosas. En ninguna de mis versiones de vidas pasadas, presentes, estaba la posibilidad de hacer política. Pero el viejo me dijo ese día: pero usted cómo va a desaprovechar esto. Es que mire, para meditar, para una vaina tan, para él era como una locura que se juntaran 9.000 a meditar, pues no tenía sentido. Me dijo: usted tiene un liderazgo, el berraco, ¿por qué no se lanza? Y de repente, yo no sé por qué, hubo un día en una clase de yoga. El yoga no es solamente posiciones, tiene que ver con el conocimiento. Entonces hay un conocimiento de la mente que es fundamental entender cuando uno se mete al mundo del yoga. Y uno de esos es intrínsecamente ligado a la política. Tiene que ver con el hecho de que la queja solamente surge en la mente por las cosas por las que no tomamos la responsabilidad. O sea que tu narrativa salió del yoga, pues, prácticamente. Totalmente. De hecho, mi narrativa sale tan del yoga que en el año 2012, cuando todas estas cosas me estaban rondando la cabeza porque la gente me hablaba de este asunto, yo fui y le pregunté a mi maestro espiritual. Yo tengo un maestro espiritual indio, Sri Sri Ravi Shankar, y yo le dije: Guruji, mi familia ha hecho política toda la vida y yo le he huido a eso, pero ahora hay tanta gente que me dice que yo debería meterme a la política por todo este trabajo social y demás. Me dijo: do it. Yo le dije: ¿qué? Me dijo: mira, para cambiar el mundo se va a necesitar que la gente se meta. Uno no puede limpiar una casa desde afuera. Uno puede limpiar la casa por fuera y se va a ver bonita, pero ordenar la casa, hay que entrar. ¿Queremos ordenar la casa, sí o no? Así como hay que ordenar la casa interior, hay que ordenar esta casa porque esto no está separado de ninguna manera. Es la vieja frase de Gandhi de conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo.
tiene que nacer de adentro, por supuesto, pero si no tiene consecuencias afuera, ¿qué sacas tú con tener un poco de gente feliz por dentro? Pues mientras hay otros que están viviendo las miserias de la vida, cualquiera que ellas sean internas o externas. Y yo ese día entendí que tenía una misión y que tenía con qué meterme en esto y decidí lanzarme a la política. Y después me tocó ir a hablar con la familia para contarle que iba a hacer ese asunto. Listo. Ahora que ya estás dentro de la casa y haciendo esto 11 años, ¿en ningún momento has dicho, pucha, yo por qué fue que me metí aquí y te dan ganas de volver a ser gestor cultural, de volver a dedicarte a la filosofía, a otras vainas? ¿Nunca te ha pasado por la cabeza? Todos los días. Todos los días cuando llego a mi casa hecho polvo y con la voz como me la escuchan hoy, digo, ¿qué será que esta vaina te sigo o no? Pero todos los días me levanto sabiendo que estoy en el camino correcto y que tengo que confiar en que la vida me ha puesto en un lugar para hacer una tarea. Eso me parece súper chévere para hacerte una pregunta que siempre digamos, en el oficio mío de acompañar políticos y el discurso político me confronta. Y es que la comunicación a veces es superficial en la política. La política generalmente es superficial. Entonces yo te escucho decir unas vainas que son muy del interior allá en el ser humano. Vos hablas así en tus reuniones, tenés elementos de estos cuando te dirigís en el momento más duro de la campaña, pues 15 días antes de las elecciones, donde uno tiene que invitar a votar y que el ciudadano está preocupado por lo básico. Vos te echás ese cuento, me parece chévere. Pues aquí lo estoy echando y lo he hecho bastante seguido en público y de hecho hay muchos medios de comunicación a los que les interesa que yo hable así, es una cosa muy rara. Hace poco el periódico El Espectador me invitó a una charla en la que yo pensé que me iban a hablar de la reforma tributaria y cuando llegué fue, bueno, ¿y cómo es tu camino espiritual? Y yo, en fin, arranqué y sacaron un impreso que lo leyeron todos mis vecinos del edificio y me dijeron, oiga, qué maravilla esta vaina. No, para mí es imposible dejar de ser quien soy y en parte también es imposible dejar de tener las sombras que tengo, porque yo también tengo una forma de expresión que es muy frentera y muy fuerte por momentos. Y entonces yo me siento un poquito como Arjuna. Estoy en medio de una guerra. La política es un campo de batalla, es un campo de conflicto y sin embargo yo tengo el reto de seguir en el centro y de seguir explorando mi propio camino por dentro. Muy bien, volvamos al mundo terrenal. Después de estos 2 periodos de congresista, ¿qué crees que sigue? ¿Para dónde vas? ¿Qué has pensado? Pues yo creo que ya toca dar otro paso para adelante. Es decir, yo creo que yo saqué 46.000 votos, 45.000 votos en la última elección. Es decir, yo vengo en franco ascenso. Pasé de 17.000 a 36.000 a 44.000 en una ciudad que es posiblemente la más difícil para hacer política, porque en otros lugares del país, digamos que la política ya está muy estandarizada en su forma de hacerse y son apenas unos pocos los que son capaces de participar del voto de opinión y demás. Todo lo otro se hace a través de la pura estructura política. Y yo creo que en Bogotá es donde se hace política de todas las formas posibles. Hay gente que la hace con mucha plata, hay gente que la hace con muchos puestos y maquinaria, hay otra gente que la hace con mucha opinión, hay otros que la hacen con todas las formas de lucha, hay otros que no. Entonces Bogotá es un lugar dificilísimo. Entre políticos sabemos perfectamente que un voto en Bogotá vale por casi 3 votos en cualquier otra parte del país. Y entonces haber logrado convencer 44.000 bogotanos de que yo puedo ir al Congreso a representar causas que para ellos son, digamos, de su top of the line, de su máxima prioridad, pues yo creo que tiene un valor gigantesco. Y creo que yo he logrado construir en estos años una figura nacional con muchas dificultades, porque yo vengo de un partido que tiene una muy mala imagen nacional y con toda la razón. Por eso yo soy el primero en enfrentarme a César Gaviria permanentemente, porque es verdad que nuestro partido pierde norte, que nuestro partido pierde vigencia en términos de la opinión, que nuestro partido es un partido que se ha anquilosado en una especie de partido de garaje familiar, todo lo que uno quiera. Pero justamente un ejercicio como el mío, dentro de un partido tan complicado en términos de la porción de la opinión que le corresponde, creo que es tremendamente meritorio y que yo he logrado construir una imagen nacional en la que puedo reunir gente de todas partes del país para seguir
seguir impulsando las causas por las que hasta ahora han votado los bogotanos y las bogotanas. Y entonces creo que es momento de dar el paso a una campaña nacional, que eso sí que no sé, hay que decirlo en términos... O sea, vas para el Senado. Y me excita ir al Senado, me parece que es un reto bacano. Tengo ganas de venir a hacer campaña a Cali, tengo ganas de ir a hacer campaña a Barranquilla, tengo ganas de ir a hacer campaña a Medellín. Quiero ver cómo es esto en una dimensión distinta a la que yo conozco hasta ahora. ¿Te consideras más legislador o de control político? No, yo soy un tipo que tiene agenda. Y creo que lo he demostrado. He sacado adelante demasiadas leyes de la República. Y pues yo no fui al Congreso sino a hacer cosas reales, a hacer transformaciones poderosas. La ley de plásticos de un solo uso, terriblemente difícil de sacar. Cada artículo valía millones de dólares. El lobby que había sobre esa ley era una cosa impresionante y la logré sacar adelante. Hoy tenemos una ley que es ejemplo mundial de regulación de plásticos. La ley de delitos ambientales, una ley durísima. En la que además tenía como oposición al propio presidente de la República. Era una cosa muy difícil. Al final terminamos el presidente de la República y yo sacando adelante esa ley de delitos ambientales. Las leyes animalistas han sido durísimas de sacar en el Congreso de la República. Ese era un tema que cuando yo llegué al Congreso, hoy todo el mundo es animalista, hoy todo el mundo tiene una agenda animalista, pero cuando yo llegué al Congreso de la República, yo era el único man que hablaba de ese tema. Y poner esa agenda y lograr convencer a todo un Congreso de eso fue durísimo. Las conversaciones, yo recuerdo con Álvaro Uribe sobre los temas, eran durísimas y Álvaro Uribe siempre me ayudó a sacar esos temas adelante al final. Entonces yo no he sacado leyes suaves. Ahí está, por ejemplo, la eutanasia, la regulación del cannabis, ahí está la ley de trazabilidad de la carne. 10 años para sacar la prohibición de las corridas de toros. En esta lucha llevo. Y yo, porque soy yogi, sé tener paciencia, sé que el resultado llega cuando tiene que llegar, que yo lo único que tengo que hacer es dar lo mejor de mí, y al final esas luchas, fíjate cómo se han vuelto temas absolutamente centrales de la agenda política en Colombia. Yo soy un legislador. Cuando tengo que hacer control político, digamos, cuando hago control político, pues vayan y vean. Hablemos de esos temas, a mí me parecen súper chéveres. Hablemos un poquito digamos, de cómo en la comunicación política se juega entre, digamos, la profundidad de un proyecto y lo que eso mueve a los ciudadanos, y cómo va creciendo, digamos, en la opinión pública acercarse a este tema y de alguna manera pues participar, que es lo que uno buscaría en los ciudadanos en política. Entonces vos construís un proyecto de ley, defendés unos temas bacanos como lo de las corridas de toros, como el medio ambiente, el cannabis y demás. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? O sea, tu estrategia de comunicación, ¿cómo es? ¿O eso va fluyendo? ¿Qué? A mí me gusta que las cosas fluyan, pero con un cauce. Es que la fluidez no existe en el mundo sin cauce. Si vos no tenés un cauce, entonces lo que tenés es un charco. Está empantanado. ¿Sí me explico? Las cosas solamente fluyen cuando tienen un sentido. Entonces nosotros tenemos que plantear una estrategia básica que le dé cauce a la energía, que le dé cauce a la comunicación, para que eso pueda fluir, y luego como va fluyendo, va fluyendo. No todo está meticulosamente planeado de vamos a hacerlo de esta manera, sino, ok, ¿cuál es la línea básica en la que tenemos que empezar a comunicar este asunto? Y según vamos viendo, pues el río también tiene curvas y va cogiendo por un lado y va cogiendo hacia el otro y serpentea según la necesidad de cada momento y según la necesidad de a quién estamos hablando también. Y también del grado de dificultad de lo que tiene que fluir. No es lo mismo sacar adelante la ley de trazabilidad de la carne, que es muy difícil, pero compáramelo al cannabis, que son 8 debates y que pues obviamente tiene un altísimo grado de polémica. Entonces ahí uno tiene que tener habilidad y flexibilidad para poder ir digamos, transformando esa comunicación en una comunicación cada vez más asertiva y más enfocada. Después uno también tiene que decidir a quién le quiere hablar, porque digamos que si uno quiere ganar, tiene que tener una comunicación lo suficientemente amplia para convencer a los que no ha convencido y mantener a los que tiene convencidos. Pero hay momentos de la comunicación donde uno sabe que uno está perdido y entonces tienes que comunicarle a los que saben que están con uno. Y de esa manera
eso va creciendo. Yo soy de la teoría que uno se tiene que hacer fuerte donde es fuerte. En este país que es tan godo a veces y uno dice, juepucha, pero ¿por qué es que, ¿A veces? ¿por qué es que no avanzamos? ¿A veces? No, pues vos sos la muestra de que a veces, porque ya hay temas y hay, digamos, posturas distintas. Pero en medio de toda esa historia, esa tradición tan marcada, de todos estos temas que vos liderás, además pues de la satisfacción de uno ser rebelde y levantar la mano y decir es que se puede hacer distinto, digamos en lo práctico, ¿cuál de ellos es el más rentable como político? O sea, que vos decís, tengo 5 o 6 temas, hijo de pucha, y cuando hablé de esto, esa vaina conecta a la ciudadanía, esa vaina me consiguió obviamente votos, porque es que uno se elige con votos. ¿Cuál de esos temas es el más potente? Yo creo que todos son muy potentes. Entonces, en el mundo del animalismo, que por supuesto es una causa que a mí me sale el corazón, soy el primer congresista vegano del país, me he dedicado a eso durante muchos años, en fin, eso tiene una gran potencia en mi vida. El tema del cannabis tiene una enorme potencia, porque es un tema tremendamente controversial en el que se tiene que inmiscuir conmigo también quien esté en contra mía. En el animalismo no había una oposición. Nadie va a salir a decir, pero es que estos tipos son muy poquitos los que saben decir, estos veganos lo que quieren es un nuevo orden mundial, nosotros ahora dicen que nosotros somos animales y no sé qué, pero esos son un resquicio muy chiquitito de la sociedad. Mientras que en el cannabis, este es un tema que toca la historia de nuestro país y la historia más profunda de la violencia de Colombia. La gente, digamos que a nosotros desde muy chicos nos han enseñado que este es el peor de los males de Colombia y que este es mucho. No hay cómo cambiar esa narrativa. Nos ha tomado años, empezando con Juan Fernando Reyes Curia hace 6 o 7 años, que este proyecto lo que ha empezado es a equilibrar una narrativa social sobre esta materia. Y entonces hoy ya hay quienes sin vergüenza pueden salir a decir es que el camino es la regulación y no la prohibición. Y entonces ese tiene un gran rédito político en sentido de visibilidad política, posiblemente no electoral. Yo no estoy seguro que los marihuaneros voten, me pasa como con los animales. Me decía ayer un empresario en Cali, oiga hermano, pues que los animales no votan, y usted todo el día los animales. ¿Y será que los marihuaneros iban a salir a votar? Porque los manes sí participan en política. No, cada vez están más organizados, cada vez tienen una red de mayor presión, cada vez son más visibles, cada vez están más por fuera, digamos, del tabú de este asunto. Entonces ese da un gran rédito. Y yo creo también que no hay un proyecto concreto, digamos, en el otro área donde yo he dedicado tal vez hasta el 80% de mi energía, que son los temas puramente ambientales. Pero yo creo que ahí hay un enorme reconocimiento de esa tarea. Bacano. Yo tengo una frustración, ahora hablaste de Reyes Curillo, soy amigo de él y hemos trabajado temas de libertades. Hemos trabajado temas de libertades y hay un pedacito que me parece importante que nos contés un poco cómo lo has enfrentado vos, porque es que uno intenta hacer política, digamos, aquí le decimos de opinión, alrededor de un tema de estos que transforma socialmente, y se enfrenta a unas maquinarias tradicionales y se enfrenta a un comportamiento, digamos, de dádivas y del día electoral pesado, sobre todo pues en las regiones pasa mucho eso, y se desconecta la gente del tema. Entonces vos podés tener una conversación y alrededor del animalismo crecer en una causa bacana, y llega el día electoral y responde la necesidad y se olvida lo otro. ¿Cómo ha sido la vaina, digamos, en tu experiencia para que de pronto muchos de esos temas no sean una causa perdida, sino que siembren una semilla, por lo que decías al principio, es que hay que construir participación política, hay que meterse en la política? Construcción de equipo. A la gente le parece raro este concepto, pero es como yo defino, si se quiere, lo que nosotros estamos construyendo. Se llama una maquinaria de opinión. Hay que construir una estructura igualita a la estructura de la política tradicional, pero basada en gente que tiene convicciones. Es decir, si la estructura se puede armar porque un tipo le diera un puesto o porque le dieron una plata, armen la misma estructura porque usted le dio una idea. Bueno, hablemos de las elecciones presidenciales siguientes.
¿Qué crees que va a pasar en el 2026? ¿Volvemos a la derecha? ¿Sigue Petro y su proyecto político? No, yo creo que claramente el péndulo va a moverse hacia el otro lado. ¿Qué tan hasta el otro lado se va a mover? Va a depender de las decisiones que tomen los dirigentes actualmente. Bueno, vos animalista, vamos a hablar de animales. Yo te digo un político y vos me decís en tu mente rápidamente que lo representa. No podemos representa. comparar animales con políticos, hermano, porque es un insulto. No puedo decir eso porque la última vez que dije eso me tumbaron toros con un video así. Cartron empezó, bueno, ¿cuántos animales hay en el Congreso? Y yo dije, no, pues hay burros, hay lagartos, hay delfines, hay ballenas como yo que estamos gorditos. Hay sapos. Pero yo te digo el nombre, César Gaviria. Uy, no puedo decir ese animal, voy a decir otro. Vamos a tratar al presidente con consideración. Yo creo que el presidente Gaviria es un búho anciano. Paloma Valencia. Uy, Paloma es un suricato. María Fernanda Cabal. No tengo que explicar, ¿no? No. Un ornitorrinco. Germán Vargas. Uy, papá, un gallito de pelea. Vicky Dávila. Buena pregunta. Vicky, ¿un animal? Vicky tiene que ser un animal que uno no ve venir y muerde duro. ¿Cuál será ese? ¿Una piraña? Carlos Fernando Galán. No sé, Carlos Fernando Galán, ¿qué puede venir siendo? Carlos Fernando Galán es un tipo alto y al mismo tiempo es como, yo creo que es como un oso polar. Hubiera sido mejor razas de perros este asunto, porque razas de perros. Esa risa tuya. En razas de perros hubiera sido más rápidas todas las respuestas, porque por ejemplo Vicky sería rápidamente una pomerania. ¿Y quién más? ¿Cuáles fueron los otros que preguntaron? María Fernanda, Paloma. Alejandro Eder claramente es, weón, como un Terranova. María Fernanda Cabal sería como un criollo grande. No sé. Bueno, esto es Podcactus. ¿Qué te pareció, hermano? Pues el espacio. Una nota, muchísimas gracias. Ojalá que este podcast le vaya muy bien. Ojalá que, y no este nuestro, así, digamos, tú y yo no habíamos sido pareja y eso, que publicita muy bien el podcast. Yo me lo vi. Pero ojalá que le vaya muy bien porque está muy bacano el espacio y creo que hay pocos podcasts que hablen de política en términos del quehacer de la política y de cómo se hace la política y de cómo debería hacerse la política. Entonces está buenísimo, me encantó. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos los caleños y vallecaucanos y vallecaucanas. Gracias. Pues sí, no. Yo les digo, este man es la versión, para mí se los digo, se lo dije abajo así apenas lo conocí, es la versión bañada de Martín de Francisco. No, o sea, si Martín de Francisco lo peinan, el man. No, pero esa risa tuya, ¿dónde la sacaste? Es muy chistosa, es re pegajosa.